¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Todos los días, sin darnos cuenta, consumimos cientos de productos, y aunque algunos sean bastante obvios en cómo fueron hechos, otros tienen un proceso muy curioso detrás. Y aunque muchas personas no se detengan a pensar en el proceso tan complejo detrás de la navaja suiza que están usando o de la silla de escritorio de su oficina, otros curiosos como señor Curiosity necesitan la respuesta de todo. Por esto y por mucho más, estas son 7 cosas que consumes a diario y no sabías cómo se hacen. Navaja suiza. Probablemente alguna vez hayas visto, incluso tal vez usado, una clásica navaja suiza. De hecho, no sería sorpresa que hubieras tenido en tus manos una demasiado antigua, ya que curiosamente estos objetos existen desde hace más de 130 años, por lo que son bastante viejos, pero aún así siguen teniendo un gran uso útil en nuestros días, y aunque no lo creas, se fabrican asombrosamente rápido. Pero entonces te estarás preguntando cómo se hace. Bueno, el proceso puede parecer difícil, pero en realidad es más veloz de lo que se puede creer. En primer lugar, se toman unas 2.400 toneladas métricas de acero que son importadas a las fábricas todos los años, y a partir de aquí es donde se le va dando forma al cortar las hojas de las cuchillas de unos 2 milímetros de grosor, gracias a una presión de 50 toneladas métricas, y como puede verse en las imágenes, se trata de un material bastante resistente. En fin, luego las cuchillas se redondean gracias a la ayuda de piezas de plástico triangulares y un poco de agua, para luego ser aplastadas hasta obtener el ancho deseado de 2 milímetros. Finalmente se les imprime el sello de su fabricante y son expuestas a unos 1050 grados centígrados para lograr un proceso de templado y para luego ser afiladas. En este punto es que se les coloca su característica carcasa roja, y lo más importante de todo es que en el último paso se chequea que funcione cada una de las herramientas de la navaja, especialmente con el tema del grosor. Es así que este producto es distribuido a cientos de países en el mundo, y aunque el proceso en sí no parezca muy complejo, sin duda es bastante entretenido de ver. Objetivos de arcilla. Existen algunos objetos de los que probablemente jamás te imaginarías qué tan importantes son en distintos ámbitos, como los deportes o los concursos. Y probablemente el que estés a punto de ver sea uno de ellos. Este es un clay target u objetivo de arcilla en español, y es aquel que se utiliza en diferentes competencias que requieren dispararle directamente, y aunque no lo parezca, son bastante complejos de fabricar. Para empezar, estos objetivos están hechos de un material similar a la cerámica llamado brea, el cual es un derivado del petróleo. Obviamente que también se hacen de resina y luego se suma un poco de talco. Este material ingresa a la fábrica a una temperatura de 80 grados y podría decirse que es el agente de relleno, mientras que la brea ingresa a 200 grados y es el agente de unión. En fin, ambos son transportados por una máquina, una especie de batidora, la cual cada 10 segundos enviará 9 kilos de brea y 29 kilos de talco dentro de este contenedor. Luego de este proceso, ambas sustancias son enfriadas y recalentadas por aceite a una gran temperatura, cambiando la consistencia a la de una pasta. Es así que luego esto va a ser llevado a unos moldes que le darán su característica forma, mientras que se le agrega agua para solidificarse un poco más rápido. Finalmente se prepara pintura hecha principalmente de carbonato y pigmentos biodegradables, los cuales son mezclados aparte, y una vez listos los objetivos son pintados con esta mezcla y se los deja secar por unos 30 segundos. Es así que estos ya están listos para usar, o más bien para destruir. Y lo curioso es que pueden venir en diferentes tamaños, así que ahora si no sabías cómo se fabricaba uno de estos objetivos, ahora lo has visto. Eso sí que está interesante, amigo. Cordones. El atar nuestros zapatos diariamente puede ser una tarea a la que estemos muy acostumbrados, por lo que probablemente sea una actividad a la cual no le prestes demasiada atención. Pero aunque suene tonto, los cordones de tus zapatos son muy importantes, y si alguna vez te preguntaste cómo es que se hacen, pues aquí puedes verlo. Para empezar, se colocan y se toman unos 8 conos de poliéster en una máquina que ayudará a enrollar el hilo, los cuales se asegurarán de un lado de una bobina. Se toma el hilo de otros 8 conos y se colocarán del lado de esta bobina, los cuales pasarán por una máquina que va a enrollar los hilos hasta cierta longitud, y en este caso curiosamente están diseñadas para enrollar casi 2.500 kilómetros de este material. En fin, este hilo se instalará en una máquina trenzadora, cuyos extremos pasarán por 3 ojales que regularán su tensión. Como puedes ver, en este paso solo resta acomodar los extremos para que puedan ser trenzados y darle a los cordones su característica forma de una manera tal que la tensión sea pareja para cada hilo. Después de esto se colocan alrededor de unas 4 clavijas que van a girar para ser enrolladas, para así poder instalarlo en una especie de máquina que se va a encargar de cubrir el cordón con una película de acetato. Finalmente se corta a la mitad y se le colocan pequeños serretes en las puntas con la ayuda de presión. Como puedes ver, es un proceso un tanto pesado, pero al final el resultado vale la pena, y aunque obviamente existan miles y miles de diseños y colores diferentes para cada cordón, el proceso suele ser el mismo. Palos de golf.
Probablemente alguna vez hayas visto un torneo de golf al menos por televisión y te haya asombrado ver la destreza con la que es practicado gracias a los palos con los que se juega. Y aunque no lo parezca, de hecho existen demasiados tipos, pero todos tienen algo en común, y es que fabricarlos implica un proceso bastante sencillo, pero que necesita de ciertos detalles importantes, y es que estos definirán qué tan bien se ejecuta el golpear la pelota en un principio. Se comienza con un molde. Para esto se coloca cera caliente dentro de un recipiente que tiene la forma del palo de golf que todos conocemos, y una vez endurecido, un trabajador se encarga de cortar los extremos excedentes hasta que solamente queda la cabeza del palo. En este momento una máquina se encargará de unir estas piezas a otras también de cera y así finalizar con el molde, el cual ahora pasará por un baño de dos sustancias, material cerámico por un lado y arena de sílice por el otro. Esto se endurece, por lo que una vez listo, una máquina se va a encargar de derretir la cera restante. Una vez hecho, quedará un molde que luego de 5 horas será sacudido bruscamente para quedarse con la cabeza del palo de golf, el cual va a ser pulido y luego se le añaden detalles como el logo del club. En fin, por otro lado se calientan barras de acero a más de 1600 grados que una vez listas se van a unir a las cabezas mediante resina epoxi. Y hasta aquí solo resta acomodar el eje del palo de golf, lo cual se logra fácilmente al cortarlo por el largo deseado y con la ayuda de cinta. Por último, colocar la goma, que es tan importante para el agarre del golfista, dependiendo del modelo. Y como ves, solo resta añadir un par más de detalles y el palo de golf finalmente está terminado. Gomitas con vitaminas. Probablemente hayas tenido que tomar vitaminas alguna vez en tu vida, y si eres de los afortunados que las comían como gomitas, pues seguro que te gustará saber cómo se hacen. De hecho, curiosamente la idea de fabricarlas es más vieja de lo que aparenta, ya que data del siglo XX y su idea ha sido bastante popular aún en nuestros días. Pero entonces, ¿cómo se produce? En un principio, se comienza con diferentes sustancias sólidas y líquidas, las cuales son pesadas, para posteriormente ser añadidas a una batidora junto con agua. Estas sustancias varían, pero pueden estar compuestas de calcio, magnesio y otras propiedades. Luego de este paso, esta preparación será enviada a un laboratorio en el cual se analizarán diferentes muestras con la ayuda de un experto y una máquina que facilita el trabajo. En este momento simplemente se hacen un par de estudios y se busca que no hayan restos de metal, y una vez que están analizadas ya están listas para mezclarse con otras sustancias. Por otro lado, se colocan en un tanque los ingredientes que le darán la consistencia que todos conocemos a estas gomitas, es decir, un poco de gelatina y un sustituto de azúcar, además de cantidades específicas de agua y glucosa. Es así como se comienzan a mezclar ambas sustancias y posteriormente esta preparación será colocada en moldes mediante la ayuda de una máquina. Por varias horas estas gomitas se endurecerán y finalmente son transportadas a un tambor giratorio que descartará pequeños pedazos de las gomitas. Hasta aquí solo resta añadir el azúcar por encima y, claro, agregarlas a diferentes frascos que van a ser etiquetados por una máquina. Curiosamente puede llegar a tomar hasta 3 semanas poder producir estas vitaminas, pero el resultado es genial y bastante delicioso. ¡Aléjate de las gomitas, Timmy! Silla de oficina. Desde hace mucho tiempo es de lo más común ver sillas giratorias en oficinas o en estudios importantes, y que digamos creo que todos conocemos su característico diseño, el cual trata de un respaldo bastante cómodo, sus clásicas ruedas y un suave material que hace que cualquiera que se siente ahí no quiera moverse por un largo tiempo. De hecho, si pensamos en las sillas de ahora, difieren un poco de su modelo original, aunque su comodidad es innegable. Pero, ¿cómo se fabrica? Para empezar, un trabajador dobla con la ayuda de una máquina una tubería de acero en una especie de cuadrado que será el asiento de la silla. Luego procede a soldarla junto con otros tubos que irán en medio de este cuadrado. A su vez, agrega varios extraños resortes por encima que van a ayudar a la suspensión del asiento una vez que sea colocado, además de pequeñas barras encima de estos resortes que darán extra estabilidad y un poco de soporte. En fin, luego de terminar el asiento, se debe fabricar el resto de la silla, lo cual incluye un respaldo con soporte lumbar, apoyabrazos y otras partes. Se continúa tomando cuero y cortando trozos con la ayuda de moldes de cartón, tratando de reducir el gasto lo máximo posible, mientras que otro trabajador se encarga de cortar almohadones para el respaldo y otro moldea un poco de goma espuma. Este último es bastante importante, ya que se encarga de tapizar estas piezas que se van a colocar directamente en la silla. Para lograr esto se instala en primer lugar una estructura base y luego es añadida la goma espuma tapizada con cuero. Finalmente, debajo del asiento se coloca un mecanismo que va a permitir que la silla se incline hacia adelante o hacia atrás, además de la base con sus características ruedas y detalles finales como el apoyacabezas tan conocido. Es así como se finaliza el proceso, y esto podría explicar el porqué de su elevado valor en muchas ocasiones. Camiones de comida.
Hoy en día, al salir a la calle, lo más común es que veas estacionado un camión de comida rápida en algún lugar de tu ciudad, y aunque existan diferentes tipos de food trucks, lo cierto es que la fabricación es bastante parecida en cada uno de ellos. Se trata de un vehículo que cuenta con una cocina completa integrada, incluso algunos de ellos llegando a tener refrigeradores o congeladores adentro, y el proceso de creación depende mucho de lo que querrá la compañía. Pero en fin, seguro te estarás preguntando cómo se hace. En primer lugar, como la mayoría de las compañías, el principal material que se utiliza es el aluminio. Se colocan entonces barras que son unidas manualmente por un trabajador, las cuales serán el soporte de una encimera. Para esto también se cortan cajones y gabinetes a partir de acero inoxidable, y como puedes ver se hace con la ayuda de una máquina que lo dobla en un ángulo perfecto de 90 grados para formar una lámina de 1.5 milímetros. Una vez hecho este paso, los trabajadores se encargan de cubrir las paredes de madera del camión con láminas de aluminio o acero inoxidable, dejando el piso tal y como está, y es aquí que solo resta instalar los gabinetes y encimeras que se fabricaron en un principio, y además luego de colocar aparatos como un refrigerador, un congelador y el equipamiento de cocina, se procede a instalar un detalle muy importante, la caja eléctrica. Esta se encargará de dar energía, por ejemplo, la bomba de agua, la cocina, luz y demás, y una caja de transferencia de energía. Finalmente solo restan los últimos detalles como la ventana de servicio y el gas, y por supuesto decorar el exterior del camión. Es así que estos clásicos camiones son fabricados, y aunque no implica un proceso demasiado complicado, sin dudas es muy entretenido de ver.